creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de segundo semestre. Hoy vamos a tener un programa con mucha información. Primero vamos a ver un extracto de la conferencia de prensa que brindó el presidente Macri durante esta semana con periodistas, algunos de Clarín. Justamente Marcelo Cantón le va a hacer una pregunta que va a dar una respuesta insólita del presidente de la Nación. Luego vamos a ver el reportaje que le hemos hecho al economista argentino Fabián Amico, que también podría servir al presidente Macri para saber un poquito más de economía, porque parece que por lo menos él no tiene mucha idea de qué hacer con la caída o la recesión que hoy azota a la Argentina y que el mismo gobierno provocó. Y por último vamos a ver un reportaje, la vamos a tener acá en el piso a Natalia Correa, la profesora Natalia Correa, que es profesora de hockey del Club Timón, pero aparte está haciendo un trabajo muy importante, no solamente construyendo la Liga Lujanense de Hockey, sino también un trabajo social importante donde el Estado municipal tampoco está muy presente en la situación social de nuestra ciudad que se está agravando día a día. Así que, en principio, vamos a empezar con la editorial. Una vez más, el presidente Macri en algo así como esa te la debo. Vamos a ver lo que dice Macri en la pregunta que le hace el periodista Marcelo Cantón del diario Clarín y después la comentamos. Dale. Semestre que finalmente no arrancó y eso genera expectativas negativas y usted dice, bueno, el próximo año va a arrancar a principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostas al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digo que el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Entonces lo que hizo el gobierno, focalizar una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en inflación. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación, cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda, es malo, hacemos más inflación, es malo. Entonces, ¿qué sigue no se puede? Bueno, vemos que el presidente sabe cómo incentivar el consumo, ¿no? Por lo menos dice, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Algunas perlitas del presidente de la Nación. Dijo que el gobierno anterior había dejado un alto consumo, ahora no era sostenible, según el presidente. Es muy raro lo que está diciendo el presidente de la Nación, porque él dice la única forma de incentivar el consumo es o
emitiendo o tomando deuda, o sea, con inflación o con más inflación o con endeudamiento. Lo paradójico es que el gobierno actual ha incrementado la inflación, incrementado el endeudamiento externo e interno y sin embargo el crecimiento económico y el consumo están bajando. Entonces hay una incongruencia. Primero, la cara atónita del periodista de Clarín, Marcelo Cantón, cuando le repregunta y le dice el periodista, entonces no hay ningún tipo de respuesta para aumentar el consumo. Primer tema que creo que hay una confusión también en el periodista. No se puede decir que el gobierno apostó a la inversión y dejó sin motorizar el consumo, porque el consumo y la inversión van de la mano. No va a haber nunca inversión si el consumo interno no se incrementa en la Argentina. Eso es de manual y después lo vamos a aclarar con un gráfico que tenemos ahora en un ratito. ¿Qué está diciendo también el presidente de la Nación? Que hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, pero que el gobierno anterior lo hacía en forma espuria. Me parece que lo que el presidente no quiere aceptar es que la economía está en recesión por una situación económica que el propio presidente y sus políticas generaron y que hoy no tenemos vuelta atrás. ¿Por qué? Porque por más que uno tenga medidas como correctivas, como puede ser el aumento de la asignación por hijo para monotributistas, o tenga, por ejemplo, mayor incentivo, por ejemplo, la ley de la reparación histórica de los jubilados, si vos tenés un modelo que te juega en contra, esos son reparaciones que no sirven para dar vuelta una macroeconomía que no está a la altura de un modelo de crecimiento que crezca. ¿Qué dice también el periodista y queda atónito con la respuesta de Macri? Bueno, justamente que lo que está haciendo el presidente hoy es tirar para atrás el consumo, ¿no? Si aumentas los impuestos, por ejemplo tarifas, si los gastos públicos van por abajo de la inflación, si por ejemplo ahora el presidente quiere revisar los convenios colectivos, eso siempre que pasó en la Argentina fue revisarlos para atrás, no para más derechos a los trabajadores, sino para menos derechos a los trabajadores. Pero bueno, como una asistencia de nuestro programa al presidente de la Nación y a su equipo económico, preparamos un gráfico, que ahora lo vamos a poner al aire, que nos va a decir que hace 80 años John Maynard Keynes, el creador o el padre de la macroeconomía argentina, decía cómo se podía incentivar el consumo sin generar inflación ni ni tomar deuda. Bueno, acá tenemos, esto es la primera clase de cualquier cátedra de economía o de carrera de economía o del secundario de la materia economía política. Lo que tenemos acá es la ecuación macroeconómica básica que la crea Keynes en el año o la diseña o la empieza a enseñar en economía Lord Keynes en el año 1936. Este año se cumplen 80 años de la teoría general de Keynes y esto es simplemente un gráfico que podía ser un trabajo práctico de un alumno mío de primer año. Fíjense, a la izquierda tenemos lo que es la oferta global. El Producto Bruto Interno, son todos los bienes que se producen en la Argentina más los bienes importados. Esta es la oferta global. Por el lado derecho tenemos el consumo global o demanda global, donde tenemos el consumo interno de todos nosotros, la inversión, que sería el consumo de las empresas, la compra de maquinarias y equipos, el gasto público, tanto en gastos corrientes como de inversión, y las exportaciones, es decir, la demanda externa de nuestros productos. Entonces, el presidente de la Nación decía que para poder incentivar el consumo, y lo decía Keynes en el año 1936, lo que tenía que hacer el gobierno era ponerle plata a la gente. ¿Qué es lo que hacía el gobierno anterior para que se incentivara el consumo? Entonces, nosotros tenemos, a partir de la gestión pública, del gasto o la inversión pública, que se pueden hacer la asignación universal por hijo, incentivar las paritarias, cosa que el gobierno no le gusta hacer, mejorar las jubilaciones, obra pública,
Hoy lo que estamos viviendo es un ajuste económico donde los gastos e inversión del gobierno van por abajo de la inflación. O sea que van, en términos reales, tenemos mucho menos inversión pública que el año pasado. ¿Qué va a pasar si el gobierno hiciera políticas contracíclicas, como decía Keynes? Keynes escribe este libro después de la crisis del año 1930 en los Estados Unidos, con una recesión muy fuerte. Entonces lo que decía es, bueno, el gobierno tiene que incentivar la demanda. ¿Cómo se incentiva la demanda? Que es lo que el presidente parece que no sabe. Bueno, justamente a partir del gasto y la inversión pública. Esto genera consumo. El consumo, es decir, mayores ventas, lo que va a generar es inversión. Cuando hay consumo y ventas, los empresarios invierten y toda esta suerte de incremento y de círculo virtuoso desemboca en el aumento del Producto Bruto Interno, que es lo que tenemos acá. O sea, se incrementa la oferta a partir de un impulso del lado de la demanda. Acá pusimos las importaciones. Hay que tener cuidado que cuando uno motoriza el consumo interno, el consumo no se vaya a las importaciones. Entonces, lo que tenemos que tener es un control de las importaciones para que el mayor consumo no impacte que impacte más sobre el PBI. No me parece que sea muy difícil que el presidente de la Nación entienda esto, porque nosotros lo venimos explicando, y no solamente nosotros, aquellos economistas cercanos al gobierno que dan la materia de macroeconomía dicen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos no creen que suceda lo que nosotros decimos, sino justamente lo que ellos dicen es que cuando se incentiva mucho el consumo se genera inflación. No pasa en la Argentina y nosotros podemos decir, porque lo hemos experimentado, que la inflación en la Argentina se debe a la inflación en los costos a partir de la devaluación y el tarifazo, y no tiene nada que ver con el aumento del consumo. O sea, tenemos un año donde hay alta inflación, se duplicó, hay gran endeudamiento externo e interno, y sin embargo el consumo interno cae. Entonces, la parábola de que existe aumento del consumo solamente si hay inflación y hay endeudamiento, es una parábola que el gobierno, y en este caso el presidente, nos quieren hacer creer a todos para no tomar esas políticas que la nación hoy necesita de mejoras distributivas y del gasto y la inversión pública para que vuelva a crecer la Argentina. Pero como el presidente lo dice, esa te la debo. Seguimos en segundo semestre. Moto Luján, de Carlos Frascaroli e Hijos, concesionario oficial Honda. Atendemos tu moto en nuestro taller, service y repuestos originales. El 9 de julio 854. Maneja responsablemente. Usa casco. Seguimos en segundo semestre, ahora con la presencia de mi tocayo Alejandro Echefino. Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Un gusto estar nuevamente en esta noche contigo. Te he escuchado en la editorial y bueno, hablando un poco del consumo, de las declaraciones de Macri, esas respuestas o falta de respuestas en realidad. Bueno, tenemos algo también como para compartir con alguien que pudiste entrevistar hace muy poquito nada más. Sí, vamos a ver y a lo mejor podemos reforzar algunas ideas del presidente Macri de cómo hacer para sacar a la economía del estancamiento. Es una entrevista que hicimos y tenemos dos fragmentos con Fabián Amico, un economista argentino que hoy está estudiando en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero que es un economista que ha dado clase acá en la universidad y el grupo que él integra se llama justamente Grupo Luján. Si lo podemos ver, adelante. Estructuralmente la economía argentina crece de una manera. Esa historia de que cada gobierno tiene su manera de que la economía crezca, eso no existe. La economía argentina tiene un tamaño medio, crece por el mercado interno, crece cuando crecen los salarios y crece cuando el Estado, que tiene una porción, es el 38% del PBI, dependiendo del cálculo que se haga,
mueve su gasto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en ese sentido, la economía crece o no crece con esos dos factores. Lo que ocurrió este año, básicamente, es que primero la gran devaluación que hubo a comienzos del gobierno de Macri provocó una caída del salario real de entre 7 y 10 puntos, y eso provocó una caída muy fuerte en el consumo, digamos. Ese es un primer dato. Y el segundo dato que yo explicaba, que por ahí me parece a mí que es menos comprendido entre los economistas, es que hubo un ajuste fiscal muy fuerte, en términos reales. ¿Qué quiere decir? Cuando el Estado contrae en términos reales su gasto, la economía se contrae porque el Estado es el actor más importante en el gasto de la economía. Y además el Estado, otra cosa que tampoco se ve mucho, con las transferencias sociales que hace, es como se dice en América Latina, un Estado transferidor, porque tiene muchas transferencias sociales a los sectores más humildes. Cuando esas transferencias... ¿De qué hablamos cuando hablamos de transferencias? Las pensiones, las jubilaciones, todos los subsidios, sea a los bienes o sea a los consumos de las familias. La asignación universal por hijo. La asignación por hijo, todo ese tipo de cosas. Cuando ese es el principal rubro del gasto público hoy. Descontando intereses, el principal rubro es ese. Entonces, cuando ese rubro se mueve, que se mueven a tasas no muy altas, mueve el consumo privado. Entonces, como el gobierno contrajo eso, no hay ningún rubro, excepto el pago de intereses, que se haya contraído, que haya expandido en términos reales. Ninguno. Bueno, básicamente lo que dice Fabián es lo mismo que explicábamos en la editorial. Tiene que ver con que el abandono del Estado en incentivar el consumo hace que la economía esté estancada. Sí, ahora, explícame un poquito más, a ver si comprendo. El Estado tiene que poner mucho dinero para hacer andar la economía. Eso es más o menos lo que Amico quiere decir. Claro, hoy lo que está pasando es justamente lo contrario. El presidente lo decía, cuando decía, el gobierno anterior incentivó el consumo y lo dejó alto, pero en forma insostenible. Esto me hace acordar mucho en el primer peronismo, cuando decían que los trabajadores o aquellos que habían recibido las viviendas, las levantaban el parqué para hacer asado. Ahora dicen, ustedes vivieron por arriba de sus posibilidades. Antes decían, les dimos casas y levantaban el parquet para hacer asado. Entonces, lo que hay que hacer, lo que el gobierno debería hacer y no está haciendo, es justamente motorizar la economía a partir del gasto y la inversión pública. Lo que dice Fabián es que ha crecido el gasto público, pero por abajo de la inflación, o sea, en poder de compra es menor que el año pasado. En el cuadrito que nosotros veíamos era que el Estado, la flechita que salía de lo que decía gasto público, iba al consumo. Si en algún momento lo podemos ver el grafiquito, el gasto público iba al consumo y eso generaba la inversión. Ahí está, justamente. Lo que dice Fabián es, el Estado se retiró, entonces no incentivó el gasto público, eso no fue al consumo. El consumo gasto e inversión pública, ¿no? Exactamente, no incentivó la inversión y por eso el PBI se cayó. Es bastante sencillo en términos de este gráfico que, como yo decía hace un ratito, sí, es la primera clase de Economía 1. También lo que decía Fabián es que lo único que está creciendo hoy como gasto público son los intereses de la deuda y eso no te genera crecimiento económico. O sea, si vos destinás más del gasto, más de los ingresos al pago de deuda externa y deuda interna, eso la verdad que solamente, si es deuda externa, se mejora los ingresos de los no residentes del país. Y si es deuda interna, aquellos que tienen, por ejemplo, los grandes bancos, que es un sector que está ganando mucho dinero. Claro, es decir, el Estado sigue gastando mucho, pero en lugar de gastarlo para mejores asignaciones, más programas sociales, porque muchos se han cerrado, lo está gastando para pagar la deuda que ha contraído en este tiempo. Como decíamos, holdouts y exactamente, demás. Habíamos dicho la semana pasada que teníamos una enfermedad silenciosa, que era el endeudamiento externo en dólares, que eso va a generar intereses, muchos intereses a pagar ya desde el año que viene. Y por el otro lado, para que esos pesos no anden dando vuelta a la economía con su teoría de que eso genera inflación, el Banco Central los absorbe, entonces los bancos tienen esos pesos en los bancos, y esos pesos lo que hacen es que el Estado tenga que pagar intereses por eso que son las famosas LEVAC. Y lo peor de todo, que los pesos en los bancos no es que van a generar
mayores préstamos, porque como la economía no crece, ningún empresario está sacando esos créditos. Entonces es un círculo que es completamente vicioso de mayor endeudamiento, mayor pago de intereses y menos recursos para salud, para educación y para mover la economía en un año completamente recesivo. ¿Lo escuchamos a Fabián Amico y lo vemos en Dale. la segunda parte? En la segunda vamos a ver un poquito el tema de expectativas. Dale. Para revertir esta tendencia recesiva, el Estado va a tener que gastar mucho. Va a tener que gastar mucha plata para superar la inflación y dar vuelta a la rueda, en lugar de ser contractiva, que sea expansiva. Y va a tener que gastar mucho. Y yo no veo en este gobierno mucha convicción para gastar mucho. Ni aún los sectores que tienen que impulsar la obra pública. No, hasta ahora no. Yo te digo, saqué los datos del Ministerio de Economía y se ve eso. Digamos, Nada. yo soy pragmático. Si mañana eso cambia de dirección, va a tener un efecto expansivo. Vuelvo a insistir, si vos mirás todos los datos macroeconómicos, yo no sé en qué basan esos economistas su pronóstico optimista, porque vos hoy, los datos reales, no tenés ningún pronóstico optimista para hacer. Si el salario se recupera lentamente como se está recuperando y el Estado sigue haciendo contracción fiscal, la economía no se recupera. Vuelvo a insistir, los datos objetivos de la industria son de una caída fenomenal. Tomando los datos de Fiel, tomando los datos del INDEC, cualquier dato, muestran una caída muy grande. Si el gobierno encima desarma algunas herramientas de protección de industrias que sí tienen un problema de competitividad y que son pocas pero existen, como el caso textil particularmente, y bueno, es un problema muy serio. Digamos, el problema principal, yo insisto, es porque se está destruyendo empleo, porque cae el nivel de actividad. Después hay un efecto adicional, probablemente si el gobierno desarma los mecanismos de protección comercial, probablemente haya una caída mayor del empleo. Pero insisto con que el efecto más importante es la caída del nivel de actividad, que es Fenomenal. tremendo. 2009, crisis internacional. La inversión pública en Argentina en términos nominales llegó a crecer 120% anual, con una inflación de ese año del 14-15%. Y ahora está cayendo 9% en términos reales. O sea que con esa perspectiva es muy difícil que la economía remonte. Bueno, creo que claro lo que está diciendo Fabián en este licenciado amigo, yo lo conozco porque le digo Fabián, pero lo que está diciendo Fabián es que si el gobierno no cambia 180 grados su política económica, el año que viene la economía no va a crecer. Él dice, no veo ningún factor por la economía crezca, porque aunque los salarios se recuperen un poquito el año que viene, que pareciera que podría pasar, es pequeño ese sector si el sector público no incentiva, o sea, si la inflación, supongamos, el año que viene es del 25%, no como... Se espera que sea de mucho menos igual. El gobierno dice que la meta de inflación es entre el 12 y el 17. Creo que ya lo salió a decir Yasky que ningún sindicato va a firmar una paritaria por debajo del 17, por abajo del 17%, del 17%. Ahora, supongamos una inflación del año que viene de un 20-25%, que sería la mitad que este año. Seamos benevolentes con el gobierno. Si el gasto público y la inversión pública no crecen por lo menos al 40%, o sea, 20 puntos porcentuales. Para recuperarlo de este año. Para recuperar, la economía no va a crecer. Y vamos a tener una situación similar a la de Brasil, que hace 2 años que está en recesión. Y que el año que viene todavía se espera que crezca muy poquito. Ahora, más o menos lo que uno comprende de lo que cuenta Amico y lo que vos has planteado en estos programas. Contrariamente a esa fábula que habla de un Estado como la economía hogareña, funciona al revés. O sea, porque, a ver, si vos en tu casa estás corto de dinero, o comprás alguna segunda marca o dejas de consumir ciertos productos. Ahora, cuando se habla de política macroeconómica, cuanto peor estás, más tiene que poner el Estado. Bueno, eso es lo que decía ¿O Keynes. no? Sí, la teoría general de Keynes, él habla en el año 1936, o sea, hace 80 años, lo que decía Keynes es que cuando los privados no invierten, porque cayó el consumo, porque ven que su rentabilidad es menor, el Estado tiene que salir a invertir a partir de la obra pública, a partir de las asignaciones, a partir de jubilaciones, toda la seguridad social, porque es la forma que tiene, decía una cosa muy gráfica, aunque sea, tiene que hacer pozos, ir a taparlos.
Porque ese asalariado que hoy no tenía trabajo y ahora tiene, después de hacer ese pozo y taparlo, se va a su casa y tiene un dinero para comprar. Una vez, decía Keynes, que la economía empezó a crecer, el Estado podría retirarse porque ya la rueda la pueden tomar los privados. Cuando el sector privado, las empresas ven que empiezan a vender, bueno, ahí se retoma la inversión, la inversión en el corto plazo y también en el largo plazo. O sea, que el Estado aparezca, genere dinero para el salario real, que le llama en algún caso, se produzca consumo, la empresa venda más y por eso tome más empleados, por ejemplo, y entonces el Estado puede ir saliendo y corriéndose un poco porque ya empezó ese movimiento, más o menos así. Ese es el esquema de la política contracíclica. Cuando el ciclo va para abajo, el Estado va para arriba en términos de incentivar el consumo y la inversión. Por eso yo digo que también el periodista, cuando habla del consumo y la inversión como cosa separada, está un poco dando a entender que hay que hacer una cosa a la otra. No, lo primero es el consumo. Cuando aparecen las ventas, después aparece la inversión. El problema que nosotros vemos, y que lo decía recién Amico también en este fragmento, es que no vemos al Estado cambiando, ¿no?, de tesitura y volviendo a gastar por arriba de... y gastar en los lugares donde generan empleo, porque lo que está pasando ahora es que se incrementó el déficit fiscal, que es el del Tesoro Nacional. O sea, se gasta más. Se gasta más, y se recauda menos porque se perdonaron los impuestos a las retenciones, a las mineras, a los bienes personales, y aparte cayó los ingresos por la caída de la actividad. Entonces la gente, digamos, paga menos impuestos, y por el otro lado tenés más déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central por todos los intereses de las LEBAC. Estamos calculando que eso va a llegar más o menos a unos 140.000 millones de pesos por año, el 2% del Producto Bruto Interno en intereses que van, en lugar de ir a la educación, a la salud, a los planes sociales o algún tipo de programa, van al pago de deuda, que eso no genera solamente puestos de trabajo, sino rentabilidad para el sector financiero. Ahora, escuchando un poco cuál podría ser una salida a esta situación que se está generando, prestando atención a lo que dice Macri y hasta incluso trazando un paralelismo con el propio intendente aquí de Luján, Oscar Luciani, hablan de no hay dinero, no se puede, ahí no nos metemos. Bueno, y tendría que ser al revés. Le vamos a, bueno, justamente el tema, digo, no le vamos a echar la culpa a Luciani de la política macroeconómica del gobierno. Él es, digamos, el representante en Luján de esa política económica, pero no la está implementando. Ahora, lo que uno debería ver es mayor presencia en los sectores productivos o en los sectores sociales. En el último bloque vamos a hablar con Natalia Correa, vamos a ver qué está haciendo el gobierno municipal respecto a la problemática social, que justamente comienza con una problemática económica. La pérdida de empleo es a partir de la caída del poder adquisitivo de la gente. Esos mismos compatriotas que antes consumían dejan de consumir porque les cayó los salarios o no tienen empleo, y eso hace que las menores ventas hagan que caiga la inversión, que caiga la actividad económica y que no se recupere. Y el impacto en los sectores más vulnerables es inmediato. Entonces, por supuesto que el gobierno municipal y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberían estar más atentos a lo que sea, no compensar, sino contener la situación social, pero por otro lado, incentivar que cambie la política gubernamental, porque acá por más que tengamos algún tipo de pastillita, o por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias que a lo mejor se va a reestructurar y algunos van a pagar menos impuestos a las ganancias, no es la solución para esto, porque lo que tiene que haber como solución es justamente que sean los sectores que gastan todo su salario en consumo y ahorran muy poco, los que generen la rueda de la economía. Y otra cosa que decía Mico, que nosotros los veíamos en el gráfico de la ecuación macroeconómica básica, es justamente que, ojo, porque si vos dejás todo esto correr o que el Estado incentive la economía, pero dejás acá lo vemos,
fíjate en la parte, digamos, izquierda, tenemos el Producto Bruto Interno más las importaciones. Sí. Si todo el consumo que vos generás se va a las importaciones, no aumenta el producto y tenemos un círculo, digamos, se escapa el incentivo del gobierno hacia el exterior. Esa no es la idea. Entonces necesitas política de protección a la industria nacional, no como está haciendo el gobierno, justamente de reconvertir los sectores. Y mira, casi como se lo hubiéramos pedido, Amico habló del sector más vulnerable en términos productivos, que es el sector textil, donde vos bien sabés, la ciudad de Luján tiene mucha especialización en ese sector productivo. Sí, casi 5.000 puestos de trabajo, ya se han perdido más de un centenar en lo que va del año, así que me imagino que es como para ponerle una mirada bastante puntual y particular. Pero te voy a dejar un ratito, porque se viene Natalia Correa. Sí, ahora vamos a hablar con Natalia Correa, que nos va a contar su actividad como profesora de educación física, como profesora de hockey del Club Timón, pero también un trabajo que está haciendo con otros vecinos de Luján ante, no la negativa, sino la ausencia del Estado municipal. Nos vemos en un minutito. Grupo Francia Argentina brinda la protección integral de transportes en tránsito. Contamos con tecnología satelital GPS que nos permite monitorear y seguir el movimiento de cualquier vehículo durante su viaje. El sistema informa su posición exacta y nos permite reportes históricos horarios durante el trayecto. Los vehículos pueden contar con sistemas de sensores de seguridad configurables según su necesidad. Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Tercer bloque de segundo semestre, como decíamos al inicio, hoy con la visita de Natalia Correa. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Ale. ¿Cómo ¿Bien? te va? Bueno, Bien. Natalia es profesora de educación física y profesora de hockey del Club del Timón. ¿Cuál es tu trabajo actual y cuál es la relación que tenés también con los chicos de Luján, no solamente del Timón, sino con todos los de nuestra ciudad? Bueno, te resumo, hace 7 años que coordino la actividad en el Timón de hockey. Comenzamos con 13 nenas, hoy tenemos más de 100, abarcando todas las categorías, nenas de 4 años hasta mayores de 40. Nos metimos en distintas ligas, digamos, al participar con Hockey del Timón, en el cual también uno jugó en las escuelitas que ya estaban en Luján, Parque Esperanza, Mirador, Maristas, y se empezó a generar el hockey barrial hace 2 años. Se formó la Liga de Hockey Lujanense, en la cual soy parte, y empezamos a llevar el hockey con alumnas del Timón y otras escuelas con otras profes. Empezamos a llevar el hockey a los barrios y pudimos consolidar la Liga de Hockey Lujanense, que hoy son 10 escuelitas más. Y eso te dio también la posibilidad de entrar en contacto no solamente con la comunidad de Jauregui, Villa Flandria, Pueblo Nuevo, sino de todo el distrito de Luján. ¿Y cuál es la experiencia de llevar el hockey a los barrios? ¿Sería algo así el programa? Mira, todo surgió porque nosotros hace 3 años que venimos acompañando a los chicos de ASIFO con la capacitación a los técnicos. Nos juntamos a planificar. ASIFO es la Asociación de Fútbol Infantil. De la Asociación de Fútbol Infantil, de las donde, escuelitas. exactamente, participan 3.000 chicos jugando al fútbol todas las semanas. Y junto con el presidente, con Pablo y con Marcelo, nos sentamos a planificar el tema de cómo capacitar a los técnicos nuevos, porque había un alto grado de violencia en las jornadas infantiles que no era a lo que se apunta. Y bueno, con otros profes de educación física, Mauricio López, Daniel Niani, empezamos a sumarnos para capacitar, dar una mano y volcando contenido pedagógico, la imagen que representan para los chicos. Y de ahí surgió lo de la Liga Lujanense, digamos, donde se hacía la lectura que si por cada escuelita de fútbol hay un promedio de más de 100 chicos participando, esos 100 chicos tienen 100 hermanas que necesitan una actividad deportiva para manifestar lo mismo que hace el fútbol. Y más allá de lo lúdico, de lo lindo que es jugar, ¿cuál es no quiero decir utilidad, pero cuál es la función también del deporte,
según tu visión, que no es una visión elitista o de la televisión, sino una visión más social, ¿cuál es la visión que tenés de para qué puede ser, cuál es la función también del deporte en los barrios, con los pibes, con el tema drogadicción? Bueno, suple todos los huecos familiares y barriales que hay. Familiares porque los chicos hoy pasan una mayor cantidad de horas solos por la demanda laboral de los papás o actividades extras por fuera de lo laboral. Entonces tienen muchas más horas de distensión que no están siendo bien utilizadas. Entonces por ahí pasan muchas más horas frente a una tele, una computadora, en la calle misma, sin hacer nada. Y el deporte te contiene, te organiza y en la mano de eso te trae valores, digamos, como respeto, la orgánica de grupo, responsabilidad, el armado de la actividad en sí, que los chicos jueguen, que hoy las nenas jueguen al hockey en varios barrios, lo que implicó fue que los padres se organizaran, se comprometieran y se organizaran. Llegaron a la ecuación de que a las nenas les gustaba jugar al hockey, pero no tenían dónde. Entonces empezaron a emprolijar el espacio que les dio fútbol, cortar el pasto, marcar las canchas, organizar la rifita, organizarse a ver quién podía pedir pintura, quién podía pedir camisetas, y eso te lleva a la organización. Hoy donde se da en muchos lugares que la gente del barrio está cada uno en lo suyo y no existe una organización barrial encima, que sea la sociedad de fomento, que muchas por ahí están solas con poco acompañamiento del vecino. Y vos decís que el deporte tiene una centralidad que junta a los pibes con los papás y con el barrio. Exactamente, es clave, es clave. Vos cuando te sentás con un grupo de amigos a organizar con un grupo de padres, amigos, a organizar una apoyada, te lleva horas de juntarse, de ir, venir, el que tiene el auto, pone, lleva, trae, el que no lo tiene, se organiza para ir y estar a asar los pollos o ir a marcar la cancha, delegar tareas para que hacia el compromiso de la actividad. Y además de lo que estás contando, de tu trabajo como profesora, de esto que es, no digo un hobby, pero sino un trabajo adicional, durante este año también, y también nos interesa que nos cuentes, estás más abocada o dedicándole más tiempo a la contención social, no solamente de los chicos con el deporte, sino a partir de una situación social que nosotros venimos en este programa intentando reflejar, que tenga que ver con los problemas económicos que existen este año, que el año pasado no era así, y eso se agudiza la situación social. Contanos un poquito cómo es esa mesa territorial en la que vos estás y cuál es tu actividad, porque nos interesa esto como forma de contención ante una situación social que se agravó y que pareciera que va a seguir agravándose. Bueno, en esta mesa territorial hay varios vecinos, amigos de distintas entidades barriales, entidades sociales, que nos vimos en la necesidad de organizarnos y en una primera instancia justamente compartir información, porque varios vamos como los bomberos a colaborar con gente vecina, tienen necesidad de un plato de comida, ropa, inmuebles o situaciones precarias habitacionales en donde siempre Luján se caracterizó por ser muy solidario en ese sentido, pero de pronto nos vimos como que en varios puntos en Luján nos encontrábamos los mismos, ayudando a los mismos. Y nos sentamos a decir, bueno, hay mucha necesidad, claramente se empezó a notar cada vez más. Yo soy docente y hoy vemos como las madres se quedan por fuera de la entrada de la escuela o de la ronda para hablar con los directivos o su docente de su hijo para ver de qué manera pueden darles una mano con mercadería principalmente, y con medicamentos, ¿no? Porque no están teniendo los canales de llegada a estos elementos tan necesarios. ¿Y qué viste este año en Luján, digamos, en términos de problemas alimenticios, el Estado municipal presente, no presente con esta situación, haciéndose cargo de esta situación? ¿Cómo la estás viendo, vos y los demás compañeros? Mira, esto sale a la vista muy simplemente porque lo primero que se nota es el Estado ausente, totalmente ausente, en donde se duplicó la cantidad de chicos a la hora de recibir un plato de comida o una taza de leche.
Hasta el año pasado habían más o menos un aproximado de 370 chicos en situación de comedor y merenderos, en donde la relación para llegar al plato de comida o la taza de leche era la recreación, el taller de apoyo escolar, alguna actividad cultural, de huertas, digamos, ¿no? O sea, lo que vos me decís es que las organizaciones que hoy están abocadas solamente a la atención de la seguridad alimentaria, el año pasado o lo anterior, era más distendido, era más no era, distendido claro. porque era en el marco de una actividad, digamos, de tipo cultural o de tema, digamos, de algún tipo de aprendizaje de los chicos y de los papás. Hoy está focalizado solamente o primordialmente a la asistencia alimentaria. Sí. Hoy se prioriza primero poder llegar con el plato de comida y después que se sostenga lo demás. No es que surja, sino que se sostenga lo demás, los talleres, apoyo escolar, alguna práctica deportiva. Yo en mi caso, por ejemplo, acompaño a los chicos de la Sociedad de Fomento del Ameguino, en donde con esto de la Liga de Hockey Lujanense, llegar con el deporte, llego con el deporte, pero ahí es donde ves que las cosas cambiaron claramente, porque tuvimos que sumarle a la cuarta clase 4 litros de leche, galletitas, para hacer el refuerzo, porque el colegio tampoco estaba pudiendo suplir ese plato de comida, ese desayuno que no hicieron y que se junta con el almuerzo. Y me contabas que ustedes organizaron, vamos a mostrar una placa que preparó Natalia y los demás compañeros, donde ustedes no solamente se organizaron para no ir todos al mismo lugar, sino para saber cómo estaba la situación en Luján en términos de cuántos comedores y merenderos nuevos hay, y tenemos acá una placa donde vemos la situación que recién describía Natalia de la duplicación de los pibes en comederos y merenderos. ¿Cómo llegaron a este número? Y si vos conocés que el Estado municipal sepa que está pasando esto en nuestra ciudad. Mirá, a esa información se llegó porque justamente nos encontramos todas las personas que están involucradas en cada punto barrial, que son vecinos y chicos de distintos espacios sociales en Luján, que bueno, justamente decir, bueno, che, pero vos estás en Los Gallitos, ¿cómo te arreglás? No, y nosotros vamos pidiendo donaciones, bien, a veces tenemos, a veces no. O sea que esto también no es que funciona al 100%, digamos, donde los chicos comen todos los días o todas las meriendas, porque está el faltante, porque el Estado directamente no interactúa con el barrio ante esta necesidad hoy. Lo único que sabemos, por ejemplo, que con el comedor Lagrimita sí tuvo un acercamiento. El municipio. El municipio, pero fue una sola vez en el año, en el marco del festejo del Día del Niño, que hubo unas fotos muy lindas, hermosas, pero nada más. Acá un poquito mirando el listado que ustedes trajeron y que organizaron, vemos por ejemplo que en San Fermín hay 70 chicos que están yendo a lunes, miércoles y viernes en el Comedor del Triunfo, 20 pibes, y en los sábados una vianda de 50 chicos. No sé si tenés idea cómo era el año pasado esta situación, si estos son merenderos y comedores nuevos o ya existían. Bueno, en San Fermín particularmente ya existían, ¿sí? Por ejemplo, el Triunfo, que está a 1 cuadra, 2 cuadras creo que de la placita, si mal no me equivoco, no llegaba a 20 chicos. Y no tenía el refuerzo del sábado, por ejemplo. Claro. Lo mismo pasó con el Lagrimita. El Lagrimita tenía un cupo de 40, 50 chicos y automáticamente hoy tiene más de 100, incluidos abuelos. Que eso todavía no tenemos la información concreta, pero sí están ayudando con lo alimenticio a algunos abuelos del barrio. Ahí mismo lo que no figura, por ejemplo, digamos, todo lo que te traigo ahora, porque esto está hecho hace 3 meses, que digamos nos lleva mucho tiempo, nos ha llevado a encontrarnos, dar con toda la información, que en Santa Marta también funciona otro comedor merendero, que creo que está funcionando 2 veces a la semana, pero claro, nosotros lo que queríamos dar para unificar los números era realmente
ver que si se repetían, ¿no? Claro, las personas que asisten y se repiten en un 10% de lo que pudimos ver. Ajá. Y la situación, ¿cómo están viendo ustedes el futuro? Digo, ¿esto tiene algún tipo de no digo solución, sino se va a agudizar la problemática alimenticia en nuestra ciudad? ¿O ves que el Estado municipal ha tomado cartas en el asunto, va a trabajar en esta idea? Porque se viene el verano y en general hay, digamos, todo se recrudece, ¿no? Porque a lo mejor no está toda la gente para colaborar con ustedes. Yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia, hoy nos llamamos todos al silencio, pero en los CAPS, digamos, en las salas, en los barrios y en las mismas sociedades de fomento, digamos, Luján en sí, yo te voy a dar un detalle, no termina de explotar socialmente porque tiene muy buena gente laborando en las sociedades de fomento, ¿sí? Y en los barrios por ahí más, con mucha necesidad, hay gente que le pone el pecho todos los días, de alguna u otra manera, golpeando la puerta del municipio, enviando cartas, mangueando, un montón de cosas, le pone el pecho a la situación. Pero no hay medicación en el policlínico, no hay atención en el hospital, no hay más medicación en las salitas barriales, no hay justamente entrega de mercaderías en los barrios y eso justamente ahí se rompió un eslabón muy importante. Vos me decís, se va a solucionar y si realmente el municipio toma como inversión invertir en alimentos en los barrios, volver otra vez a la bolsa de mercadería, que no lo digo desprestigiando a nadie, es realmente lo que la gente necesita hoy para volver a comer en su casa, porque laboralmente no lo puede suplir. Hay poca, digamos, el que changueaba cortando el pasto, peón de albañil y todo eso, hoy se ve producto de la caída de la obra en albañilería, por ejemplo, no está quedando sin changa. Está ganando los mismos 200 pesos jornal en el día que ganaba hasta diciembre del año pasado, pero hoy no le alcanza. Exactamente. Entonces, si sacás la cuenta, no va a mejorar, va a empeorar esto. Te pregunto, ¿ustedes tienen algún mail, algo que nosotros podamos, que los que nos están viendo puedan colaborar con el grupo de la mesa territorial? No sé si lo podemos ver en pantalla, el mail de Natalia, ahí está. Se pueden comunicar con ustedes a ese mail y y cómo es, digamos, se pueden incorporar también personas a esta red que ustedes armaron, por ejemplo. Sí, eso es lo fundamental porque la verdad que somos personas que trabajamos digamos, en lo cotidiano, digamos. Yo soy docente, otro es albañil, el otro es electricista, otro es repartidor de hamburguesas mayorista, Emma es kiosquera, digamos. Todos tenemos distintos roles, pero el ratito que tenemos nos organizamos para tratar de llegarnos a algún barrio. No estamos permanentemente, eso es un dato, digamos, como para no tampoco decir una cosa por otra, sino que en Olivera, la mayoría de los comedores o merenderos faltan jarras, vasos, todo lo que es directamente para atender a los chicos, y después lo primario, leche, azúcar, fideos, se ha conseguido hasta cocina, garrafas, para lo cotidiano de cada lugar, ¿no? Bueno, Nati, muchas gracias por tu testimonio. Gracias por habernos visitado acá en segundo semestre. Bueno, vamos a tener en cuenta para esto, por eso le decimos a todos los vecinos que quieran colaborar con la tarea que está haciendo Natalia y otros compañeros aquí en Luján, que no van a resolver el problema económico en Luján, pero sí dar contención no solamente a los papás, sino a los pibes, y Natalia también lo complementa con los temas deportivos, que también hay que decirlo, con los problemas de los tarifazos en Luján, se agudizó muchas veces el tema de los costos para los clubes de barrio y las escuelitas de fútbol. Así que, Natalia, muchas gracias porque esto se ve bastante, ojalá se vea mucho más, pero podemos tener una colaboración para esta situación, que es la sociedad civil o los compañeros o las asociaciones de Luján, las que se están poniendo al hombro una situación social muy complicada donde el Estado municipal pareciera que no da respuestas o no quiere ver la situación. Exacto, bueno, pero muchas gracias a ustedes por difundir esta información. No, gracias a vos.
Enseguida hacemos el cierre de nuestro programa. Muchas gracias. Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, Seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Compartimos la palabra de Natalia Correa y ya estamos llegando al final de este segundo semestre. Como cada jueves a las 22 sale, invitar a todos para que compartan este programa a las 10 de la noche de cada jueves y luego ya de cara al fin de semana en la web parestv.com.ar. Nos despedimos entonces, le damos las gracias y nos vemos en el próximo programa de segundo semestre. Hasta luego. Chao. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.